Buenas tardes, mi nombre es Mayra Alejandra Rodríguez Niño. El día de hoy voy a exponerles como un paso a paso de cómo hacer una tabla de distribución de frecuencias. Yo estoy en séptimo semestre de Seguridad y Salud en el Trabajo del Centro Regional Madrid y voy a exponer para estadística inferencial. Inicialmente nos suministraron una tabla con una serie de datos y con esa tabla sacamos los siguientes. Inicialmente tenemos que el número total de datos en esa tabla fue de 442. El valor máximo de esa tabla es 12,3. El valor mínimo fue 10,1. Para hallar nuestro rango tenemos que restarle al valor máximo el valor mínimo y esta operación nos da 2,2. Ahora vamos a hallar nuestro número de intervalos para la tabla de distribución de frecuencias. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos por medio de una fórmula llamada Stolz's, la cual es la siguiente: 1 más 3,3 por el logaritmo 10 de el número total de datos en la tabla, como ya vimos que fue 442. Al nosotros solucionar esta fórmula nos da este resultado: 9,7298 puntos suspensivos, pero resulta que este valor no nos sirve para hallar nuestro número de intervalos. Tenemos que tener un número exacto, tenemos que aproximarlo. Podemos hacerlo a simple vista o podemos hacerlo por Excel, el cual nos dice que hay una fórmula que es la siguiente: redondear punto más y ponemos entre paréntesis el valor que nos dio, punto y coma, 0, y cuando damos enter automáticamente nos lo aproxima a 10, o sea que serían 10 intervalos los que vamos a utilizar en nuestra tabla de distribución. Ahora vamos a hallar amplitud. ¿Cómo hallamos amplitud? Amplitud se halla cogiendo el rango, el 2.2, y lo dividimos entre el número de intervalos que hallamos, que en este caso sería 10. Entonces 2.2 dividido 10 nos da 0,2, valor que también tenemos que utilizar con la fórmula redondear más, entre paréntesis todo, 0,2 el resultado, punto y coma 0, y al dar enter él nos aproxima a un 1,0. Esta es la amplitud que vamos a utilizar durante todo el proceso y este son el número de intervalos que vamos a usar en todo el proceso. Ahora vamos a hallar el rango nuevo. ¿Cómo hallamos el rango nuevo? El rango nuevo sencillamente es multiplicar el número de intervalos por la amplitud, es decir, m por 6. Cuando yo hago esta operación nos da un total de 10. ¿Sí? Multiplico 10 por 1,0, me da 10. Ahora, para poder hallar X max nuevo y X min nuevo, primero tengo que hallar el incremento. El incremento lo encuentro cogiendo el rango nuevo y restándole el rango anterior. Entonces cogemos 10 menos 2,2 y esto nos da un valor de 7,8. Pero ahí no acabamos. Ese 7,8 lo vamos a dividir entre 2 para hallar el incremento real. Entonces 7,8 dividido entre 2 nos da 3,89. Ya teniendo este valor podemos hallar X max y X min. Entonces, ¿cómo hallamos X max? Tenemos que coger el X max anterior y sumarle ese incremento, el 3,89, el cual nos da un valor de 16,2. Para hallar el X min tenemos que coger el X min anterior, 10,1, y restarle el incremento, que sería 3,89, para un total de 6,2. Ahora, vamos con el agregado. El agregado va a ser de 3 decimales, porque en la tabla que nos suministraron, de donde hallamos todo esto, el número que más decimales tiene 2 decimales. Cuando tienen 2 decimales se utilizan 3 para el agregado y para que nuestra tabla de frecuencias sea más dinámica. Ahora sí, vamos a iniciar con nuestra tabla de distribución de frecuencias. Tenemos que
la columna del límite inferior. Para poder iniciar con esta, tenemos que coger nuestro primer dato del X-min nuevo que encontramos acá, 6,2, entonces lo ponemos acá, 6,2. Inicialmente es, este es límite inferior, límite superior. En nuestro límite superior lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar el límite inferior y le vamos a sumar la amplitud, que recordemos que nos dio 1,0. Le sumamos la amplitud y nos da un valor de 7,2. Luego cogemos, para hallar nuestro segundo valor del límite inferior, vamos a tomar este 7,2, le vamos a sumar el agregado. Ese agregado tiene que quedar fijado, si lo estamos haciendo en Excel, lo vamos a fijar y le damos el resultado a la segunda fila. Ahora, para hallar este 8,2 del límite superior, hay otro procedimiento, el cual va a ser el siguiente. Vamos a tomar el límite inferior que nos dio aquí, que fue de 7,2, le vamos a sumar la amplitud de 1,0 y le vamos a restar el agregado, ¿sí? Acá se lo sumamos, acá se lo restamos. Y esta amplitud y este agregado en esta segunda fila tienen que quedar fijados para que en el momento de hacer la tabla en Excel y yo arrastre, no me cambie estos dos valores, que queden fijos. Y al yo hacer eso, en este espacio que yo tengo en blanco, me da un total de 9,2. Ahora, vamos a hallar nuestra frecuencia absoluta. Para hallar nuestra frecuencia absoluta hay una fórmula, la cual voy a escribir por este lado, la cual es igual frecuencia, abre paréntesis. En mi tabla de Excel quedó de la siguiente manera. Vamos a escoger primero la tabla de todos los datos que nos suministraron. Esa tabla a mí me dio de A1, vamos a darle 2 puntos, a Q26, ¿sí? Ahí seleccioné toda la tabla, aquí le damos punto y coma y seleccionamos toda la columna de el límite superior, la cual en mi tabla de Excel dio de F30, 2 puntos, a F39. Cerramos paréntesis. Cuando hacemos este procedimiento nos da este valor. Arrastramos en la tabla de Excel y nos suelta unos valores, pero resulta que no son los valores correctos. Antes de dar los valores correctos, con esta columna seleccionada me voy a la barra de fórmulas y hago una combinación de las teclas Control, Shift y Enter. Yo parándome en la barra de fórmulas y haciendo esta combinación de estas tres teclas, él lo que hace es volverme eso una matriz. Y esta fórmula ya va a quedar aquí con unos corchetes. Eso quiere decir que ya quedó como matriz y estos valores cambian y quedan los valores correctos. Al yo volver eso matriz, aquí en este dato faltante que tengo aquí, me va a quedar un número que sería el número 25. ¿Listo? Haciendo esa matriz. Ahora, vamos a hallar la marca de clase. ¿Cómo hallamos la marca de clase? La marca de clase la hallamos de la siguiente manera. La marca de clase es sencillamente escoger el límite inferior más el límite superior y dividirlo entre 2 en la primera fila. Ya en la segunda hay un paso más. ¿Cuál es? Cogemos límite inferior menos el agregado más el límite superior. Ese agregado
tiene que quedar fijado porque en toda la columna nunca va a cambiar el agregado y siempre vamos a tener que restarlo. Después de hacer ese procedimiento, lo dividimos también entre 2 y le damos Enter. Y ya con la fórmula hecha, arrastramos y nos bota los números restantes que necesitamos. Ya en ese espacio que tenemos en blanco, haciendo el procedimiento que les digo, nos queda un valor de 10,68. Ahora vamos a hallar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, como lo dice aquí la fórmula, es sencillamente coger la frecuencia absoluta y dividirla en el número total de datos de la tabla, que como habíamos dicho aquí, era de 442. Aquí en la frecuencia absoluta, si nosotros sumamos esto, efectivamente nos da 442, que es el número total de datos en la tabla. De esa manera sabemos que la tabla nos está quedando bien. Luego de eso vamos a revisar. Entonces, frecuencia absoluta dividido entre el número total de datos. Acá me da 0, 0, 0, acá ya nos da unos datos. En ese número, en esa casilla que está faltante, nos da un número que es 0,4502, etcétera. ¿Sí? Listo. Y al momento de yo sumar esta casilla, si yo sumo todo esto, me tiene que dar 1. ¿Listo? Ahora vamos a hallar el porcentaje. El porcentaje sencillamente es tomar la frecuencia absoluta y multiplicarla por 100. Entonces, al yo hacer ese procedimiento, entonces frecuencia absoluta por 100, entonces él me va soltando los datos. ¿Listo? Perdón, frecuencia relativa por 100 y nos va soltando los datos. ¿Listo? Entonces, por ende, en esta casilla que está en blanco, el resultado sería 4,7511, etcétera. ¿Listo? Y en el momento de yo hacer sumatoria de esta columna, acá me da 100. Siempre tiene que dar 100. ¿Listo? Ahora vamos a hallar la frecuencia absoluta acumulada, que es esta. ¿Cómo se halla la frecuencia absoluta acumulada? Esta frecuencia absoluta acumulada sencillamente es, con la primera fila vamos a tomar el mismo valor de la frecuencia absoluta, exactamente el mismo valor. Ya en la segunda vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar el primer valor de la frecuencia absoluta acumulada y le vamos a sumar el segundo de la frecuencia absoluta. Y así sucesivamente. En el tercer valor vamos a coger el segundo y le vamos a sumar el tercero de la frecuencia absoluta. Y así sucesivamente. Eso, como es un mismo procedimiento, lo podemos arrastrar y él ya nos bota los datos automáticamente. Aquí en este nos va a dar 442. Porque efectivamente si yo le sumo a 442 este 0, pues me va a dar el mismo 442. Para la frecuencia relativa acumulada es exactamente el mismo procedimiento, solo que pues se hace con la columna de la frecuencia relativa. Entonces, el primer dato siempre va a ser el primer dato de la frecuencia relativa. Pero ya en el segundo yo voy a coger el primero de la frecuencia relativa acumulada más el segundo dato de la frecuencia relativa. Y así sucesivamente. Y ahí nos va botando los datos que necesitamos. Vuelve y juega. Acá nos va a dar 1 porque lógicamente si yo cojo 1 y le sumo 0, pues me va a seguir dando 1. Ahora vamos. Aquí ya tenemos, digamos, la primera parte de la tabla de distribución de frecuencias. Ahora vamos a hallar lo que son las medidas de tendencia central. ¿Cuáles son? La media, la mediana y la moda. Inicialmente vamos a hallar la media aritmética, que en este caso sería el mismo promedio. Y para hallarla tenemos dos
modos de hallarla. ¿Cuáles son? El primero es multiplicar la marca de clase por la frecuencia relativa, es decir, estas dos columnas. Yo voy a tomar este valor y lo voy a multiplicar por este para que me suelte aquí el valor que yo necesito. Y así sucesivamente en todas las filas. Aquí en el número faltante me dice que me da 0,5472 multiplicando, como les digo, marca de clase por frecuencia relativa y así para toda la columna. Esa es la primera forma. Vamos ahora a sumar. Si yo sumo toda esta columna, me va a dar un total de 11,163, ya obteniendo el resultado de la primera forma de sacar promedio. Vamos a probar la segunda forma. ¿Cuál es la segunda forma? Tomamos la frecuencia absoluta por la marca de clase, la cual son estas dos columnas. Frecuencia absoluta por marca de clase. Lo mismo, multiplicamos este valor por este valor para que nos dé el resultado aquí. Haciendo ese procedimiento, aquí en esta casilla que tenemos en blanco, nos da un resultado de 266,175. ¿Listo? Ahora, vamos a sumar estos datos de esta columna para hallar el promedio y pues obviamente nos tiene que dar el mismo resultado que nos dio acá porque es el mismo promedio. Ahora vamos acá. Al sumar toda esta columna nos da un resultado de 49,34,35. ¿Por qué no dio igual? Porque aquí nos dice que para que nos dé el promedio tenemos que coger este valor y dividirlo entre el número total de datos, que es 442. Entonces, cuando yo tomo este valor y lo divido entre 442, ahí sí me va a dar 11,163, que es el promedio. Como pueden ver, es el mismo promedio, y este es el valor de la media aritmética. Ahora vamos a hallar la mediana. Entonces, la mediana tiene una fórmula específica para poder hallarla, la cual tenemos aquí en el cartel. La mediana dice que es igual al límite inferior más el número total de datos dividido entre 2 menos la frecuencia absoluta acumulada sobre la frecuencia absoluta por la amplitud. Entonces vamos a empezar a despejar esta fórmula para poder hallar nuestro resultado. N sabemos que es 442, lo hemos visto en ocasiones anteriores, dividido entre 2 pues nos va a dar 221. Ahora, el límite inferior menos 1, entonces es igual a, nos vamos aquí a la tabla, ¿cierto? Bueno, hay un paso que me salté. Cuando nos da 221 nos tenemos que acomodar aquí en la frecuencia absoluta acumulada y hallar ese 221, el cual está entre estos dos valores, 222 y 421. Entonces eso es lo que nos va a decir cómo vamos a manejar ese paso a paso. Vamos a utilizar estas dos filas para trabajar. Entonces, en el momento de que nosotros nos preguntan el límite inferior, vamos a irnos, por eso están entre corchetes, vamos a irnos a estas dos filas y vamos a decir que es como el límite superior menos 1. Como podemos ver acá, es el mismo. Entonces, da igual si yo tomo este valor o tomo este valor, siempre va a ser 11,2. Entonces, lo vamos a poner aquí. En la frecuencia absoluta acumulada, vamos a poner el número
anterior, que en este caso este es el superior, este es el inferior, entonces vamos a poner el inferior, que sería 222. Vamos a hallar frecuencia absoluta. En la frecuencia absoluta sí nos dice que tiene que ser el número superior. Entonces, como estamos manejando, vuelvo y repito, estas dos filas, si tenemos frecuencia absoluta, este sería el inferior y este el superior. Entonces, en este caso tendríamos que utilizar el superior, 199. Y la amplitud pues va a seguir siendo la misma de siempre, que nos dio 1,0 desde el principio. Ahora sí, vamos a reemplazar. Mediana es igual al límite inferior más el número total de datos dividido entre 2, que nos dio 221, menos la frecuencia absoluta acumulada, 222, sobre la frecuencia absoluta, 199, por la amplitud, 1,0. Al hacer todo este procedimiento, como resultado, me da 11,169. Es decir, que este valor es nuestro valor de la mediana. Ahí vamos a pasar al tema de la moda. La moda tiene una fórmula para poderla, digamos, sacar. Pero hay una forma más sencilla de hacerlo. Voy a mostrarle primero la fórmula y después vamos a mostrar la manera sencilla de sacar la moda de nuestra tabla de distribución de frecuencias. Entonces, la fórmula es la siguiente que vemos acá. Moda es igual al límite inferior menos 1 más la amplitud por D1, que es la diferencia de la frecuencia absoluta entre el intervalo modal y el anterior, sobre este mismo más la diferencia de la frecuencia absoluta entre el intervalo modal y la siguiente. ¿Listo? Esta fórmula la podemos utilizar para sacar moda, pero hay una forma más sencilla. ¿Cuál es la forma más sencilla? La forma más sencilla es la siguiente. Nos ubicamos en el valor más grande de la frecuencia absoluta. ¿Cuál es el valor más grande? Es 199. Pero no es esa la moda. La moda es la marca de clase siguiente a ese valor. Es decir, 11,68. Esta es nuestra moda y es la manera más fácil de hallar ese valor. Cogemos valor mayor de frecuencia absoluta y tomamos la marca de clase, que es subsiguiente a esta. Y aquí podemos ver nuestros valores de media o media aritmética o promedio, que es 11,163, o podemos aproximarlo a 11,2. La mediana, que es 11,169, que también se puede aproximar a 11,2, y la moda, que nos dio 11,68. Ya teniendo las medidas de tendencia central, ahora vamos a hallar las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son la desviación estándar y la varianza. Para hallar esto vamos a utilizar primero la varianza, y la varianza, igual que la mediana, tiene una fórmula para poder hallar. ¿Qué nos dice la fórmula de la varianza? Que es esta que tenemos acá. Entonces dice que la varianza es igual a la sumatoria de la marca de clase menos esta X barra representa el promedio al cuadrado dividido entre el número total de datos en la tabla. Entonces vamos a hallarla primero despejando. Entendemos desde siempre en matemáticas o en clases de aritmética que primero se debe solucionar lo que está por dentro del paréntesis y ahí sí lo que está por fuera. Eso lo vamos a hacer en estas dos columnas que tenemos acá. Entonces decimos que vamos a solucionar entonces lo que es xi sub i, que es la marca de clase, menos el promedio. Entonces sencillamente vamos a tomar la marca de clase y le vamos a restar lo que nos dio en el promedio, que en este caso es 11,163. Al hacer esa operación, a nosotros nos da menos 4,48868, etc. En ese momento vamos a fijar este valor, porque en toda la columna siempre vamos a tener que restar
el promedio. Entonces acá en la celda que tenemos en blanco nos da un valor de 3,48868 y así sucesivamente en toda la tabla. Bien, habiendo ya sacado, digamos, la solución del paréntesis, ahora vamos a hacer esto al cuadrado, porque eso es lo que nos pide la fórmula, que tenemos que elevar al cuadrado. Al elevarlo al cuadrado es muy sencillo, simplemente vamos a tomar este valor y lo vamos a multiplicar por ese mismo valor. Es decir, en Excel voy a tomar esta celda y la voy a multiplicar por esa misma celda y nos va a dar ese valor al cuadrado. Y eso se arrastra y nos da todo el resultado de las demás celdas. Esta que está en blanco es 0,26144. Entonces, decimos que el paso a seguir, después de multiplicar los valores o de ponerlos al cuadrado, es hacer la sumatoria, porque la fórmula nos dice que el resultado es la sumatoria de todo esto. Entonces vamos a sumar este valor que tenemos acá. Al sumar toda esta columna, el resultado nos va a dar 82,5012. ¿Sí? Pero ahí no acaba. ¿Por qué? Porque también la fórmula nos dice que después de hallar la sumatoria de todo esto, tenemos que dividirlo entre el número total de datos de la tabla, el cual siempre hemos repetido durante todo el proceso, que es 442, ¿cierto? Entonces vamos a tomar este valor que nos dio de la sumatoria, lo vamos a dividir entre 442 y el resultado nos va a dar 0,18665 puntos suspensivos. Y ese sería como tal nuestro valor en varianza. Ese sería nuestro valor de varianza. Ya habiendo encontrado la varianza, vamos a hallar lo que es la desviación estándar. La desviación estándar sencillamente es sacarle la raíz a este resultado. Entonces allá en Excel vamos a meternos y vamos a darle igual raíz de este resultado y el total nos va a dar 0,43203. Y esta sería nuestra desviación estándar. Entonces, como podemos ver, ya hallamos nuestros valores, ya hallamos nuestra tabla de distribución de frecuencias, pudimos hallar todas nuestras medidas de tendencia central, media, mediana y moda, y también hallamos las medidas de dispersión, que fueron varianza y desviación estándar. Es decir, que hemos terminado con nuestro paso a paso, con todo el proceso que teníamos pendiente para solucionar toda nuestra tabla de distribución de frecuencias. Espero sea un tema muy fructífero para las personas que vean este video, que lo hayan entendido, y pues nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.